Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Estamos conversando con Joseph Dager, candidato a la Cámara de Diputados por Ahora Nación de Alfonso López Chao. Antes que se nos vaya lo del Canal 7, doctor Dager, ¿qué impresión le dio o qué le significó la presencia del presidente de la República, el señor Gerí, claro, presidente interino, en las instalaciones del canal? Algo absolutamente inédito, ¿no? Creo que nunca hemos visto a un presidente de la República que vaya a supervisar el trabajo del canal del Estado. Y lo más absurdo es que lo refiere el propio canal del Estado. Claro. En el propio noticiero. No es una palabra suya. Así es. Ellos promueven eso de que ha ido a supervisar. Así es. Y en el propio noticiero del canal del Estado hablan de la presencia de Gerí y dicen que ha venido a supervisar el trabajo del canal y la programación. Sí. O sea, lo cual es gravísimo. Es decir, el presidente no está para supervisar la programación y además lo enfocan ahí, él parado en el estudio, viendo lo que estaba, sí, ¿no? En fin, que se dedique a supervisar a la policía, que se dedique a supervisar a los ministros. El canal del Estado, todo canal del Estado, es un medio público y como medio público tiene que tener justamente independencia. Obviamente, no pensemos aquí que los medios públicos tienen que ser canales de oposición. No tenemos que llegar a ese nivel, pero sí a un mínimo de independencia que no suponga que el presidente los está supervisando. Muy bien, último tema. Usted ha decidido ingresar a la política y está presentándose como candidato a la Cámara de Diputados. ¿Qué lo motivó? Muy buena pregunta, Rodolfo. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de nuestra historia republicana, probablemente solo comparable a los inicios de nuestra historia republicana, donde estábamos construyendo institucionalidad y empezábamos a aprender a ser república. Hoy, 200 años después, seguimos con la misma inestabilidad política, seguimos cambiando de presidente, tenemos un Congreso que ha sido copado por mafias. Tenemos un pacto mafioso que es el que está gobernando porque el señor Gerí no se diferencia de la señora Boluarte y me parece que hay un enorme descreimiento, no solo de 2 o 3 políticos de parte de la población, sino del sistema. Entonces, creo que, además, animado por algunos alumnos, creo que es hora de entrar a trabajar ya directamente, de tratar de rescatar desde el Congreso lo que está sucediendo, de promover la derogatoria de todas estas leyes, de proponer leyes, porque la Cámara de Diputados es la que lo propone y finalmente el Senado la aprobará, de estar más cerca de la ciudadanía y de que tenemos que sentir que no todo está mal, que el sueño de Basadre, ¿no? El Perú como un país lleno de posibilidades. Como decía, el Perú es más grande que sus problemas. Efectivamente, sí, sí. Así es. Bueno, frente a ese contexto, claro, usted se presenta en la Cámara, para la Cámara de Diputados y es importante, pero los análisis de los especializados dicen que va a ser fundamental la Cámara de Senadores para manejar el país. Que si estos grupos que califican como mafias logran hacerse del Senado, vamos a tener 5 años con más de lo mismo. Por eso es muy importante que el por estos no. Por eso es muy importante no votar por ninguna organización política que tenga representantes, que tenga congresistas hoy. Porque estos son los que nos están conduciendo al vacío de la República, a la destrucción. Por eso es importantísimo, ahora nación, construir la nación, construir la República y lograr que la población vote por gente que no esté manchada. Porque una de las cosas que tenemos que preguntarnos, Rodolfo, es si la Constitución, como está, debe quedarse. Si es sano que el Senado tenga todas las prerrogativas que tiene. Si es sano que solo el Congreso sea el que elija a los miembros del Tribunal Constitucional o de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar que quizás una fórmula como la del Banco Central, 3 y 3, sea la más adecuada. En una democracia
no solamente existe división de poderes, sino lo que debemos hacer es que exista el equilibrio de poderes. Y en este momento estamos en una dictadura parlamentaria donde el Congreso, dominado por este pacto mafioso, está logrando copar otras instituciones. Eso no es democrático. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer al llegar al Congreso, con una bancada fuerte por parte de Ahora Nación, es pensar si estas atribuciones deben continuar o debemos tratar de cambiar la Constitución. Listo, doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido el doctor Joseph Dager, candidato a la Cámara de Diputados por Ahora Nación. Vamos a continuación con unas declaraciones del exdirector de la Policía Nacional, ahora se les llama comandante general, Eduardo Pérez Rocha, hablando de la tremenda cantidad de policías detenidos en las cárceles por haber cometido delitos y otros investigados por el Ministerio Público. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital 91.1 FM, la misma frecuencia de Radio San Borja que todos hemos conocido en su momento. Estamos en simultáneo y al margen de aquello estamos saliendo en vivo en estos momentos en YouTube. Son las 10 de la mañana con 2 minutos de hoy, viernes 12, ¿verdad? Viernes 12 de diciembre del año 2025. Nos encontramos en Miraflores por Tomás Marzano. Vamos a conversar con quien en el 2003 fue director de la Policía Nacional del Perú, el general Eduardo Pérez Rocha. La razón de esta conversación, de esta convocatoria que felizmente el doctor Pérez Rocha nos aceptó, es el asunto de la criminalidad, ya no fuera, que es un gravísimo problema para el país, las extorsiones, el sicariato, etcétera, etcétera, dentro de la Policía Nacional. Estamos viendo casi todos los días casos de bandas criminales conformadas por suboficiales u oficiales de la Policía Nacional, incluso comprometidos con extorsionadores. Hace poco nada más hemos visto cómo la propia policía forma bandas que extorsionan a determinados trabajadores de determinados rubros. General Eduardo Pérez Rocha, muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, a tus órdenes. Cuéntenos, hay algunas cifras espeluznantes. Por ejemplo, en el primer semestre de este año 2025 hay cerca de 1.000 policías que están siendo motivo de detenciones o buscados por la policía misma, y más casos, por supuesto, de investigaciones en el Ministerio Público. Efectivamente, el actual jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional en el anterior comando de la policía fue inspector. Y él, en el primer semestre de este año, así de enero a julio, puso en conocimiento público de que eran 973 policías con orden de detención de parte del Poder Judicial que están internados en los centros penitenciarios por haber cometido delitos. Pregunta simple, aparte de eso, tenías 1.387 denunciados por otro tipo de delitos. O sea, casi en ese semestre había más de 2.500 comprometidos. Segundo, cuando comenzábamos a ver nosotros la cantidad, casi esos cerca de 1.000 policías ya por actos delincuenciales que están con orden de detención, la mayor cantidad, sé que un 85%, son pertenecientes a las unidades de investigación criminal. Lo que acabamos de comentar todos, esta intervención que ha tenido la Dirección contra la Corrupción y la Fiscalía, donde tienes ahí un teniente y 5 policías, o sea, 6 policías extorsionando, pidiendo 30.000 soles para liberar a uno que estaba sometido a investigación. Y lo peor de todo, se comienza a saber dónde pertenecen estos policías. De repente dependen a la División de Investigación de Robos. Y el coronel Montúfar, como sabemos nosotros, también ha tenido, hace un mes atrás, una intervención que no le correspondía. Y sin embargo ingresó a un domicilio y el dueño de este domicilio, que era un comerciante de tráfico, no de terreno, sino que vendía propiedades, le habían sustraído
Muy bien. Si usted quiere ver la entrevista completa al exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, no hay ningún problema. A través de YouTube, en el canal de Pulso Informativo, ahí está en toda su extensión esta entrevista. Vamos a la pausa de inmediato y luego regresamos para conversar con el doctor Martín de Acevedo, especialista en temas municipales y derecho electoral.